para que nos conectemos de otra manera, no a través del móvil, sino con los libros, los juegos, en familia, ¿no? Cosas que se están perdiendo un poquito. Amaya del Campo, qué de cosas tenéis en tu pueblo, ¿eh? Alcaldesa de Baracaldo, bienvenida. Es que ricasco, pues la verdad que es una iniciativa muy bonita, porque es verdad que comentábamos antes lo bonitos que han quedado esos espacios infantiles, tanto en Luchana como en Ortegavitia, y el juego que da. Me hubiese encantado tener algo así cuando tuve a mis hijos en esa edad. Me parece que es una forma de disfrutar juntos del tiempo libre, de ver que existen mundos más allá de las pantallas y de acercar también a los más chiquis lo que significa el qué hay detrás de un libro, ¿no? Que es un mundo mágico y maravilloso, y además tenemos una literatura infantil maravillosa, y es un espacio que invita a eso, ¿no? Y además, pues eso que echamos tanto en falta del tiempo para compartir con nuestros hijos e hijas, bueno, pues desde luego esta es una oportunidad maravillosa y, como bien dice Arantxa, totalmente gratuita, así que se anime la gente a disfrutarla. Sí. Bueno, Amaya, estás con nosotras aquí porque es finales de mes y solemos repasar juntas la actualidad de tu municipio a lo largo de los últimos 30 días. Un mes en el que Baracaldo ha sido noticia porque es la primera ciudad de Euskadi en ser considerada, denominada zona tensionada de vivienda. ¿Esto qué va a suponer para los baracaldeses? Bueno, pues ¿por qué hemos pedido esa medida? Bueno, pues desde el principio en el que llevamos mucho tiempo trabajando, de utilizar todos los mecanismos que la legislación nos ofrece para intentar ayudar en lo que yo creo que es un problema fundamental de las familias, y diría que en todo el Estado español, que es la dificultad del acceso a la vivienda. Es verdad que en nuestro caso esa declaración de zona tensionada se realiza en la solicitud porque más del 30% de las rentas de las familias se destina al pago de la vivienda, me refiero a alquiler, a hipoteca, luz, agua, lo que es el gasto de la casa. Claro, si con el 30% del salario se te va en esto, con el resto hay que vivir. Entonces eso supone, yo creo que eso refleja la dificultad, ¿no? Y quienes tenemos hijas en esas edades estamos viendo lo que supone para nuestros hijos e hijas, cómo dan el salto a hacer su vida autónoma e independiente, y es verdad que lo tienen difícil. Entonces, bueno, pues eso es lo que pretendemos con esta medida, es una herramienta más. Yo no creo que no haya ninguna, por desgracia, no hay ninguna que sea la varita mágica que resuelve el problema, pero sí esperamos que la suma de todas esas medidas ayude a resolverlo. Con esto intentamos controlar el precio de la vivienda y también, bueno, incentivar el sacar esa vivienda vacía al mercado, ¿no? Y aquí voy a hacer un inciso, porque es verdad que hay que construir nueva vivienda de alquiler social. En nuestro caso tenemos 536 viviendas que se van a construir de alquiler social, una medida súper necesaria y desde luego muy positiva, pero también hay que ver cómo conseguimos poner en valor esas viviendas que están cerradas y animarlas a salir al alquiler. Eso además haría pues, que al aumentar la oferta bajaría el precio, ¿no? Es verdad que cuando hablas con la gente que tiene esa situación de viviendas vacías, en nuestro caso hablamos de grandes tenedores, los que tienen 5 o más viviendas. Bueno, no es el perfil habitual, yo diría que en Baracaldo ni en general en nuestra comarca, ¿no? Aquí es más el que tiene una casa pues, que lo ha heredado de Aitayama y están todavía pues, tomando decisiones, o ese autónomo que tiene un piso, una lonja que a veces era, casi si me lo permites, como su plan de jubilación, ¿no? Que era el ingreso con el que contaban. Yo creo que muchos conocemos a mucha gente con esos perfiles, ¿no? Y es verdad que existe un cierto miedo a sacar la vivienda en alquiler, lo estamos viendo en vuestras noticias, se suelen ver a veces problemas que hemos vivido en nuestro entorno, de y si no me pagan, y si me destrozan la casa, y si tengo que ir encima al juzgado, pagar abogados, tirarme años de pleito. Bueno, eso retrae. Yo por eso aprovecho ya este espacio que me dais también para reivindicar a que compete que legisle para dar mayor seguridad jurídica en este sentido, ¿no? Pero es verdad que también, vamos a aprovechar a recordarlo, tenemos un programa de gobierno vasco que es Etxebide, que da todas las garantías, donde yo pongo mi vivienda, me hacen un documento de cómo entrego mi vivienda, con el compromiso de que cuando quiera recuperarla la recuperaré tal y como la entrego. Tengo la garantía de que voy a cobrar esa renta por un precio razonable, lógicamente. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues animar a la gente a que se ponga en contacto y que se informe, ¿no? Por eso decía que hay que usar todas las herramientas, y en Baracaldo esta solicitud de declararnos zona tensionada viene de un trabajo que llevamos años realizando. Trabajos como el ser de los pocos municipios de Euskadi que tenemos ayudas municipales al alquiler joven, por ejemplo. En los últimos años hemos invertido más de 1 millón de euros, y eso sí que es inversión y no gasto, porque es invertir en el futuro de nuestras personas jóvenes, ¿no? Pero también ese proyecto europeo que a mí me parece interesante, de donde han salido estas reflexiones, ¿no? Un proyecto europeo en el que también somos pioneros, somos la única ciudad del Estado en participar, BLIT,
donde jóvenes de diferentes países europeos se sientan a reflexionar precisamente sobre esta problemática que, por desgracia, afecta a los diferentes estados de la Unión Europea, ¿no? Y son ellos y ellas los que te dicen, oye, yo te voy a decir qué medidas necesito y qué de verdad echo de menos de la administración. Y esa creo que es la forma de trabajar, como digo siempre, desde la escucha activa, escuchando a quien tiene el problema. Yo no creo en las políticas paternalistas de juventud, donde de la administración le decimos al joven lo que necesitas. Esto no funciona así. Tenemos una juventud súper preparada, formada y que sabe perfectamente lo que quiere, y ellos te ponen deberes y luego tú te toca pues empezar a trabajar para resolverlo. Y ojalá que la suma de todas estas medidas pues sea ese empujoncito que queremos dar, y además pues desde las ayudas que he mencionado, de las del Ayuntamiento, pero también las ayudas del Gobierno Vasco de Emancipa, que también son compatibles. Y además aprovecho a decir que tenemos en la calle San Juan el centro de referencia, que es una oficina de servicios compartidos tanto de Ayuntamiento como Gobierno Vasco, donde les vamos a informar de todos los recursos que tienen todas las administraciones para que ninguna persona joven de Baracaldo se pierda ni una sola oportunidad. Esa es la oficina GAS, GAS. que me Eso decir es, tú. Es que me tiene eso muy bien es. informada sobre Sí. Baracaldo, Arantxa. La verdad que viene muy bien, y además demuestra que la propia gente joven nos está poniendo en valor, porque luego además ellos mismos te piden sobre qué quieren información. Nos piden, por ejemplo, mucha formación sobre emancipación, pero también de temas jurídicos, legales, hipotecas, bueno, de todo este tipo, ¿no? Yo creo que a eso me refiero con el trabajo de juventud que tenemos que hacer, tal y como lo entendemos en Baracaldo, que es escuchar tú, persona joven que te acercas a Baracaldo, qué necesitas, y luego nosotros ponernos a trabajar para ofrecerles esa información, esas ayudas que nos piden. No se me escapa una reivindicación que has hecho, ¿eh? Pedirle, reivindicar a quien legisle que cambie la cosa para que no tengan miedo, en este caso los baracaldeses, de una vivienda ponerla en alquiler. Mira, lo hemos visto. Hay un caso que se hizo famoso en Portugalete hace unos años, pero ha habido, por desgracia, muchos, ¿no?, de esos vecinos, que no se trata solo de una persona que entra buscando una vivienda, insisto, creo que es el principal problema que tiene una familia, sino gente que encima se acaba convirtiendo en un problema ya no solo para el propietario de la vivienda, sino para todo el barrio, y nos encontramos sin herramientas para poder poner freno a todo eso que está pasando. Yo creo que a eso hay que ponerle freno, y hay que intentar buscar esa pacífica convivencia entre todos y todas, y además ayudar a poner en marcha medidas que animen a sacar al alquiler esas viviendas. Vamos a ponerlas en valor, para eso tenemos ayudas a eficiencia energética, accesibilidad. No sigamos consumiendo suelo y pongamos en valor el suelo ya consumido, las viviendas que tenemos en la ciudad, y haciendo que los núcleos urbanos se puedan poblar y podamos dar una segunda vida a esas viviendas. Yo tengo un miedo, Amaya, con otro tema, A ver. el de las zonas de bajas emisiones. Bueno. ¿Qué vamos a hacer con los coches en Baracaldo? Cuéntame. Pues mira, es otro problema que yo creo que hay que poner en contexto. Cuando estamos hablando de zona de bajas emisiones, ¿de qué estamos hablando? Primero hay que decir que estamos hablando de proteger la salud de las personas, y ahí vamos a estar todos y todas de acuerdo, ¿no? La cosa es cómo lo hacemos. Claro. ¿Cómo lo hacemos, no? A veces te encuentras regulaciones, esto es una obligación que llega de Europa, nos parezca bien o mal, nos dé Sí, miedo, no, no, que hay que Arantxa, hacerlo, hay que hacerlo. pero hay que ver cómo lo hacemos, ¿no? Es verdad que Europa toma unas medidas para intentar proteger la salud de las personas, y es evitar todo esto del cambio climático, de la contaminación de las ciudades, por tanto es una medida en principio positiva. Pero es verdad que no son fáciles de implementar en una ciudad. Tenemos ciudades ya construidas, nuestras casas se han construido sin garajes, debajo de las casas hasta hace muy pocos años no había garajes, nuestras calles son estrechas, nuestra ciudad está como está, además tenemos unas ciudades muy de cemento y hormigón, ciudades duras, que también eso hay que darle la vuelta, y hay que ver cómo hacemos todo esto, cómo lo estamos haciendo en Baracaldo. Pues yo entiendo que como baracaldesa estés preocupada, pero por tranquilizarte, Arantxa, lo estamos haciendo. Primero empezamos a hacer un diagnóstico de situación, pero primero hay que instalar medidores, ver exactamente cómo estamos, y esos datos hay que analizarlos, y luego hay que ver cuál es la mejor solución, pero hay que buscar el modelo más beneficioso desde el punto de vista social, económico, medioambiental, y siempre pensando que lo que buscamos es mejorar la vida de la gente. Entonces, para eso hemos contratado una consultoría especializada que nos va a ayudar a analizar todos esos datos de lo que realmente ocupa en la ciudad, de cómo es nuestra ciudad, y buscar la solución más idónea para cumplir esa ley que solo busca mejorar la vida de la gente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con importantes procesos de participación. Insisto en lo que decía antes, solo si es un proyecto realmente compartido por los vecinos y vecinas, será de verdad, será auténtico y tendrá sentido. Entonces, en esa fase estamos, en ponernos a trabajar sobre los documentos, con datos objetivos, de la mano de una empresa especializada, y ver cómo podemos ir cambiando la ciudad,
Antes hablaba de que en vivienda no existe una varita mágica que tú la aplicas y con esta medida resolvemos el problema de la vivienda. Seguramente en esto tampoco. Y seguramente no habrá una medida que la pongamos en marcha y tenemos la ciudad perfecta, sino que tendremos que marcar una hoja de ruta y tendremos que ir poco a poco dando pasos. Y eso supone también pensar en vivir de otra manera en las ciudades, y en Baracaldo es verdad que tenemos oportunidades. Yo creo que dentro de la dificultad y de ese, vamos a decir vértigo, no vamos a decir miedo, vale, vamos a decir vértigo, ¿vale? ¿Me lo compras? Venga, pues vértigo. Sí que es verdad que yo creo que somos una ciudad muy agradable para vivir, porque cuando se habla de la ciudad 15 minutos, esa ciudad en la que andando en transporte público tú te puedes encontrar todo tipo de servicios, eso pasa en Baracaldo. Cuando hablamos del metrominuto, esos planos que hicimos, que es todo forma parte de un trabajo que se va haciendo poco a poco, ¿no? Metrominuto, ¿qué significa? Decirle a una persona, a un minuto de tu casa, qué cosas puedes hacer dando una vuelta y qué servicios tienes. O sea, y eso a veces nos ayuda a reflexionar sobre cómo nos movemos en la ciudad. Y vemos que nosotros vivimos en una ciudad realmente cómoda, porque andando en bici, en transporte público, tú puedes llegar a todos los servicios. Cuando decimos que uno puede vivir en Baracaldo sin necesidad de salir de la ciudad para cualquier tipo de servicio, eso es una ventaja cuando hablamos de todo esto. Por tanto, vamos a pensar que podemos movernos en coche, que no lo necesitamos, incluso entre nuestras ciudades, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que tenemos que trabajar y seguramente requeriría mucha pedagogía ciudadana, ¿no? Por eso digo que a veces las leyes vienen y poniendo plazos y poniendo reglas que dices, bueno, vamos a ver cómo aplico yo esto en mi ciudad, que la letra nos suena bien, estamos todos de acuerdo, pero hay que ponerle música y hay que ver cómo lo aplicamos en la ciudad, ¿no? Y en eso estamos. Pero es para el año que viene, ¿no? Sí, bueno, pero como te decía, hay un trabajo que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo. O sea, hay veces vemos un trabajo que dices, esto en 4 días nos hace. Evidentemente, lógico. Evidentemente no. Entonces es verdad que lleva un trabajo de, como te decía, de analizar nuestros recorridos peatonales, nuestras posibilidades, de a 15 minutos de tu casa que tienes, de hacer un diagnóstico con datos objetivos que esa consultora pueda analizar, estudiar y ver exactamente dónde tenemos los puntos donde hay que incidir más porque la contaminación es mayor. Insisto, siempre pensando que lo que buscamos es mejorar la vida de la gente. Es un proyecto que nace con la vocación de mejorar la calidad de vida en nuestras ciudades y que además lo vamos a hacer de la única manera posible, que es entre todos y todas. Yo estoy de acuerdo. más tranquila. Sí, ¿no? Vale, me alegro. Estoy de acuerdo contigo, Amaya, que salvo que vivas en el Regato, que sí que necesitas más coche, en cualquiera de nuestros municipios, yo que vivo en Portu, vosotras en Baracaldo, no necesitamos coche. Es más bien una cosa que tenemos interiorizada desde niños, que hay que tener casa, coche, y no nos damos cuenta de que en realidad no lo necesitas, ¿eh? Fíjate, ¿quién nos iba a decir hace unos años, Coro, que íbamos a ver que la bicicleta era un medio de transporte entre las ciudades? Sí. Si no lo hubiesen dicho, yo cuando era chavala me dicen eso, digo, si la bici es para hacer deporte y para el verano, efectivamente, como la canción, ¿no? Cuando vamos a congresos en los que he tenido oportunidad de ir y contar cómo nos movemos en Vizcaya, a mí me parece un orgullo poder contar que todas las ciudades de la zona metropolitana nos hemos puesto de acuerdo para poner un servicio de préstamo de bicicletas eléctrico entre todas las ciudades, porque la movilidad es metropolitana y cada vez más, que eso se puede hacer, que es una realidad, que tenemos una red de infraestructuras, además de Bidegorris, que lo permite y que se está utilizando muchísimo. Sí, sí. Por tanto, a veces se trata de que las administraciones pongamos también las herramientas, en este caso, pues el servicio y las infraestructuras para que demos el salto a utilizarlo. Y cuando a la ciudadanía le das la oportunidad, claro que la utiliza, pero es un trabajo conjunto y un trabajo que no se hace, lógicamente, en un año. ¿Y cómo la ha recibido la juventud? Se ha lanzado en masa por las bicicletas y ahora ves a gente joven que tiene la costumbre, por ejemplo, de mi hija, para ir a Santurchi el otro día con las amigas, se cogió una Bizkaibici y fue a Santurchi. Sí, es que realmente es muy cómodo. Sí, dice, es que por pocos céntimos estoy en Santurchi, lo han recibido muy bien. Sí, sí. Estamos trabajando, bueno, estáis los responsables públicos trabajando por transformar las ciudades, rehabilitación importante. Baracaldo ha solicitado una serie de proyectos a los fondos FEDER de la Unión Europea. Yo le decía el otro día a Arantxa, no sabía que todavía existían, y me dice que sí, mujer, que como estamos con los Next Generation, esas cosas, pues ya... Bueno, salieron más con la pandemia, pero existen y hay una convocatoria ahora que desde luego nos parece muy interesante porque significa que los fondos europeos nos financiarían el 40% del coste y el 60% el ayuntamiento, por tanto son ayudas importantes. Hemos presentado un proyecto que a mí me parece realmente bonito y no sé si me estarán escuchando, pero desde luego es merecedor de esos fondos porque encaja a la perfección en lo que es la filosofía
y al fondo que pretende, de verdad lo digo porque es un proyecto muy global, que lógicamente estos proyectos, cuando nace una posibilidad, no te puedes inventar un proyecto, vamos a dibujar uno y no, eso requiere, también tienes que justificar que hay un trabajo previo que forma parte de una estrategia, en nuestro caso forma parte de la estrategia de Agenda Urbana. Hay que recordar que fuimos proyecto piloto a nivel estatal de Agenda Urbana, que este proyecto cumple con 3 de los proyectos estratégicos de nuestra Agenda Urbana, el de la accesibilidad universal, el de la renaturalización de ríos y la digitalización. Por tanto, es un proyecto que no es una inventada, ni una ocurrencia, sino que forma parte de todo ese trabajo previo. Estamos hablando de un proyecto que supondría una inversión de 13,5 millones de euros, una inversión importante, afecta a los barrios de Burcheña, de Zubileta y de Castresana, y tiene, bueno, pues como digo, pues 3 pilares fundamentales. Uno es el que hemos denominado Burcheña Accesible, que sería una inversión de 5,5 millones de euros. La parte más importante sería resolver la accesibilidad de la zona de Zurbarán, sabes que es una zona de un barrio con unas escaleras, bueno, pues como se hacían antes las ciudades, ¿no? Con muchas escaleras, portales en diferentes rellanos, con una accesibilidad realmente complicada, y también otra serie de medidas de resolver accesibilidad que forman parte del plan de accesibilidad universal, como decía, que ya estamos desarrollando y además dotado económicamente en Baracaldo. Luego tenemos Cadagua Territorio Vivo, que será una inversión de 7,6 millones de euros. Hablamos antes de la movilidad, pues de carriles bicis, de zonas peatonales hasta Castresana, huertos urbanos en Zubileta, mejorar las marquesinas del Cabús para apostar por el transporte sostenible. Hablábamos de esa ciudad hecha de cemento y de hormigón tan dura que hicimos y que hay que darle la vuelta, pues es poner esos corredores de nuestros ríos, esos corredores azules y verdes que se incorporen a la vida de la ciudad, haciendo carriles peatonales y bici para poder disfrutar de todos esos ríos, poniendo en valor nuestros ríos, que en el pasado fueron ese sitio de vertidos industriales incontrolados y que ahora estamos haciendo que dé vida a nuestra ciudad, porque esos ríos son fuente de vida para la ciudad, ¿no? Y como tercera pata, como digo, es el impulso a la digitalización, son 440.000 euros y es un proyecto que nos preocupa mucho, no solo porque supone también la plataforma Smart, que es ese centro que recopila todos esos datos que antes contaba, recopilamos la información y esa plataforma Smart la organiza para que sea aprovechable para la prestación de los servicios y que prestemos servicios en base a los datos, en base a las necesidades reales de nuestros vecinos y vecinas, sino también para luchar con algo que nos preocupa mucho y lo que también llevamos tiempo trabajando, que es la lucha contra la brecha digital, ¿no? Personas mayores es lo primero que pensamos, pero no solo, hablo de brecha digital en general, para que nadie se quede atrás. Como veis, todo esto forma parte de un trabajo que se lleva haciendo durante muchísimos años. No solo porque esté en la agenda urbana, sino porque hace ya unos años dijimos es el momento de los barrios. Y eso significa que cuando hay oportunidades por ejemplo, de financiación europea, apostamos por proyectos que tienen que ver con nuestros barrios, o cuando ponemos nuevos servicios en marcha, como mencionábamos antes, ¿no? El Bizkaibici, que llega a todos los barrios por igual, el contenedor marrón, que llega a todos los barrios por igual, el Cabús, que por fin llega a todos los barrios de Baracaldo. Es decir, se trata de verdad de hacer una ciudad cohesionada con barrios cohesionados. Es un proyecto que desde luego nos parece muy, muy ilusionante. Yo de verdad creo que encaja perfectamente lo que pretende esa financiación europea, porque si bien antes eran como se financiaban más tipo estudios, tipo desarrollo de estudios previos, la Unión Europea es cada vez más exigente y me parece bien, dice, no me vale con que ahora imagines un proyecto ideal, no, demuéstrame que tú esto lo tienes en tu hoja de ruta, demuéstrame que llevas tiempo trabajando, es una forma de garantizarse ellos también que esta ayuda la vamos a destinar a aquello que decimos que lo vamos a destinar y en nuestro caso ya te digo yo que 100%. También estamos trabajando mucho, Amaya, el tema del turismo, con esa mesa de turismo. Oye, yo el otro día me quedé un poco así, porque son varias acciones las que están planteadas, y este año pues vamos a hacer hincapié, vamos a hacer así en 2. ¿Qué es eso del perfil gastronómico? ¿Vamos a buscar ahí algún, no sé, menú, pincho, algo baracaldés? O... Sí. Mira, es un trabajo que a mí me parece, desde luego, pues lo mismo también, un trabajo en el que se lleva haciendo durante mucho tiempo, con un diagnóstico de ver dónde tenemos las fortalezas, como siempre digo, desde un proceso transversal y de escucha a todos los agentes implicados, porque el turismo o se hace en compañía o no se hace. No, ninguna ciudad puede, ni ninguna administración de ningún tipo puede decir de repente hago un plan de turismo yo solo y esto va a funcionar. Esto no es así. Ese trabajo compartido nos ha llevado a ver cuáles eran nuestras fortalezas. En nuestras fortalezas hemos visto que la ría era una fortaleza importante que tenemos que poner en valor, también nuestro patrimonio natural. Cuando decimos por ahí que más del 60% de Baracaldo es patrimonio natural, te miran como con sorpresa, y es una sorpresa que cuando les enseñas
en imágenes lo que estás contando, la sorpresa es mayúscula, pues hay que ponerle en valor, ¿no? Y el patrimonio industrial, porque ser la ciudad fabril pues significa que tenemos un importante patrimonio industrial y eso también hay que ponerlo en valor. También se ha analizado cómo hay elementos como la música, el deporte, el turismo de congresos y eventos que tiene que ver con BEC, pues son potenciales que queremos aprovechar. Así nace este plan de turismo. Además tiene una mesa de trabajo transversal que me parece fundamental, tanto de diferentes departamentos técnicos como de diferentes agentes. Yo estuve en la primera reunión de la mesa y desde luego salí muy contenta, con una sensación muy positiva. Había gente de diferentes, bueno, pues yo creo que es un punto de vista muy global, ¿no? Estaba el BEC, que he mencionado, estaba la Diputación Foral de Vizcaya, estaba la Metrópoli 30, había asociaciones de comercio y hostelería, de patrimonio industrial, historiadores, asociaciones que promueven el turismo de naturaleza. Como digo, era una mesa muy transversal, con iniciativas además muy interesantes que pusimos en marcha y bueno, pues ahí se hablaron de cuáles son las líneas de trabajo. Una de ellas es la que comentaba Arantxa. Es verdad que cuando la gente dice voy a ver Euskadi, inmediatamente la gente piensa en gastronomía, ¿no? Bueno, pues también vamos a ver cuando la gente venga, voy a venir a Barakaldo, ¿qué te vas a encontrar? Y eso vamos a hacer un trabajo compartido, no solo con las asociaciones de comercio y hostelería de Barakaldo, sino también con el Basculín Agente. O sea, quiere decir que hemos buscado agentes que nos ayuden a ver, a demostrar a la gente que me voy a encontrar yo en Barakaldo, también desde el punto de vista gastronómico, porque es una fortaleza de este país. Entonces, tengo curiosidad yo, ¿eh? Sí, pues era curioso porque cuando estábamos hablando de esta iniciativa, había dos asociaciones de comercio y hostelería, y salían diciendo, voy a hablar con este, le voy a decir, yo sé, a este le he oído, y era maravilloso ver cómo su cabeza empezaba ya a buscar datos y yo aquí puedo aportar, y me pareció maravilloso. La otra de las líneas que también es muy importante es Barakaldo Natura Basatia, sin ninguna duda. Es verdad que tenemos además grandes oportunidades para mostrar este patrimonio. Vamos a hacer señalización de rutas, organizar salidas para que la gente lo descubra o lo redescubra, que a veces también. Tenemos la oportunidad de Zamalanda, que muy pronto va a ser realidad, ese parque en la ría de 90.000 metros cuadrados de naturaleza en plena ría. Muy prontito. A mí el otro día me dijeron que para primavera. Sí. No queda nada, ¿eh? Sí, no queda nada. Dijo Gorka el otro día que para primavera. Eso es, en primavera está ya en marcha y es verdad que es un proyecto que desde luego va a marcar un antes y un después en el diseño de Barakaldo y yo diría que también en toda la zona metropolitana. Tenemos Pulmón de Acero, que es una prueba que pone en valor ese patrimonio natural que tú tienes, nos sueles acompañar en la presentación y es maravilloso, además con carácter internacional, gente que viene de otros países a descubrir lo que hay en Barakaldo, ¿no? Y bueno, por supuesto también trabajar todo lo que tiene que ver con el turismo de eventos y congresos. Lógicamente tener a BEC es una oportunidad de que nuestra ciudad la visita mucha gente y eso nos ayuda y por supuesto el patrimonio industrial, que es auténticamente maravilloso lo que tenemos en Barakaldo, desde los cargaderos de la ría que podrán ver en Zamalanda, pero también el Museo de la Industria que tenemos aquí al ladito, en los pabellones de Orconera, Munoa, en fin, yo creo que tenemos una gran fortaleza en Barakaldo y como digo, muy ilusionados porque además es un trabajo compartido con agentes, como veis, de lo más variado, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace que este plan de turismo sea potente y, como decía Gorka el otro día, hemos pasado de las palabras a los hechos, ¿no? Porque primero es la fase de diagnóstico, analizar fortalezas, analizar oportunidades y es decir, venga, y ahora sí, venga, nos arremangamos y venga, este año ¿qué toca, no? ¿Qué toca hacer? Y en eso estamos, así que muy contentos. Tenéis mucho para fardar en Barakaldo, pero siempre hay en todas las ciudades algo que preocupa, no solo en Barakaldo, sino en cualquiera de todo el área metropolitana, la seguridad. Para eso vais a tomar medidas con la contratación de nuevos agentes que están ya en marcha. Eso es, estamos esperando la llegada de 32 nuevos agentes. Yo creo que el tema de la seguridad afecta, yo te diría que a toda Europa, ¿no? Y es verdad que es un problema y tenemos que ver no solo la seguridad en datos, que a veces el dato, bueno, nos viene bien para situarnos, ¿no? Dices, ¿hay un gran problema de delincuencia? No, pero si la sensación que tenemos es de inseguridad, tenemos un problema que atajar. Hay que mirar las dos cosas, ¿no? El dato objetivo y la sensación de seguridad. Es decir, y hay que verlo desde, como digo siempre, ¿no? La pluralidad de los vecinos que somos. O sea, ¿qué quiero yo?
cómo quiero que viva mi ama cuando sale a hacer los recados o sale a cobrar la pensión o va a tomar un café con las amigas, cómo quiero que se sienta cuando vuelva a casa. Quiero también cómo se siente mi hija o mi hijo cuando vuelven de fiesta por la noche, como gente joven, y que vivan tranquilas. A eso me refiero, a ver la sensación de seguridad que tenemos en las diferentes formas en las que nos movemos en la ciudad, las diferentes tipologías de vecinos y vecinas. Y seguramente a todos ellos que nos estén escuchando no hay nada que te dé más sensación de seguridad que eso que estamos viendo en las imágenes, ¿no? Nuestros agentes de la policía local patrullando, y si les vemos ya andando en vez de en el coche ya es perfecto, ¿no? Yo creo que esa es una sensación que aporta muchísima tranquilidad. Volver a casa y encontrarte en la patrulla de la policía da muchísima tranquilidad. Bueno, eso lógicamente requiere pues también tener agentes en la calle, y es verdad que ahora se van a incorporar 32 personas. Hemos hecho una promoción interna para que 12 agentes hayan ascendido a agentes primero, por tanto ese hueco que queda, si me permitís, se cubre con otros agentes normales. Luego tenemos también una OP de 12 agentes que lo hacemos con Arcaute, con Gobierno Vasco, y luego también tenemos 8 que son bajas de larga duración, que vamos a coger otros 8 agentes para que no existan esas vacantes durante los periodos de bajas largas de algunos agentes. Es verdad que sustituir a un agente no es fácil, requiere una formación especial, y por eso lo hacemos con Arcaute, que ya te entrega, te ofrece, se ha hecho una OP conjunta con todos los ayuntamientos para ofrecerte ya los agentes con la formación necesaria, y ya luego únicamente te queda uniformarles, que también lleva su tiempo. Pero es verdad, no es lo mismo un puesto de trabajo que otro, ¿no? Sí, sí. Y la policía requiere una formación especial, ¿no? Y bueno, pues yo, como digo, son al final medidas que vamos poco a poco trabajando para mejorar esa sensación que tenemos cuando paseamos por las calles de Baracaldo, te diría que de cualquier ciudad, porque seguramente los que nos estén escuchando en la tele estarán pensando que en cualquier sitio pues se van a ver reflejados en esta situación que estamos describiendo, ¿no? Estás hablando mucho de los vecinos, Amaya, y de tener en cuenta también sus aportaciones, sus ideas. Hay de hecho un proyecto de las rampas, de Rontegui, vamos a decir así. Se hizo ya un primer trámite, nos quedaba hasta la zona del colegio, por decirlo así, ¿no?, la parte superior, y ahí se ha tenido también en cuenta eso, la opinión de los propios residentes de la zona, porque había como 2 alternativas posibles, y ellos han podido elegir por dónde quieren que continúe, vamos a decir, esos accesos mecánicos, que es por la calle Vizcaya, ¿no? Así es. Nadie conoce mejor su barrio que quien vive en él. Y esto es una máxima que yo creo que la repito mucho, pero es que no se nos puede olvidar, porque esa es la realidad, ¿no? Es verdad que el barrio de Rontegui es un barrio con importantes pendientes. De hecho, empezamos a hacer el primer acceso mecánico, desde que yo llegué a la alcaldía se empezó a hacer el primero en la calle Rontegui, que está el ambulatorio. Empezamos por ahí por motivos evidentes, porque el ambulatorio ahí sí que va todo el barrio y sobre todo las personas con problemas de salud. Por tanto, era la prioridad principal, ¿no? Y se hizo ese. Luego, en el otro extremo del barrio se hizo el ascensor de Chacho, que también tiene un desnivel importante, y estábamos trabajando un poco la accesibilidad de la zona centro. Hicimos la primera fase de Nafarroa, y cuando íbamos a acometer la segunda fase nos vinieron los vecinos y dijeron: oye, que estamos en el barrio comentando que no sabemos si nos parece mejor acabar por Nafarroa o hacer esa segunda fase por la calle Vizcaya. Dijimos, bueno, ningún problema. Presentamos 2 anteproyectos que se llaman, se los dimos a los representantes de los diferentes colectivos del barrio, que había pues, asociaciones de mayores, de personas con discapacidad, colectivos vecinales, tiempos libres, bueno, había un poco de todo, ¿no? Les pedimos que, ahí vemos las imágenes, ¿no? Les pedimos que contrastaran no solo con sus colectivos, sino también con el resto de vecinas y vecinas del barrio. Se hizo una especie de asamblea donde ellos fueron, les presentaron las 2 alternativas, y Rontegui habló. Y Rontegui dijo que la calle Vizcaya. Por tanto, con esos deberes nos fuimos ahí de vuelta al ayuntamiento. La inversión aproximada será de 1 millón de euros. Entonces hay que hacer lo que es el proyecto, sacar a concurso, y les iremos contando en cada fase que hay. Pero sin duda es verdad que no nos damos cuenta a veces, hasta que hablas con la gente que vive en esos barrios, de lo que te cambia la vida cuando tienes esas pendientes, tener un acceso mecánico que te resuelva o no tu día a día en el barrio. Significa, cuando hablamos de soledad no deseada, hablamos de cohesión social, de todas estas cosas, cuando vives en tu casa encerrado, porque no puedes bajar a tomarte un café, porque esas cuestas te hace imposible volver a casa, no nos damos cuenta lo que nos cambia la vida. Y voy a aprovechar a decir una cosa que me pedía Rosalía, de Coisfiba, cuando estuvimos presentando, me decía: siempre que hables de eso, aprovecha de decir que por favor respeten esos accesos mecánicos. Que los actos vandálicos que estropean y hacen que se paren esos accesos mecánicos están impidiendo que una persona pueda salir y volver tranquilamente a su casa. Hablaba antes de 1 millón de euros en esta segunda fase. Estamos hablando de un dinero importante que sale del bolsillo de todos los baracaldeses y baracaldesas. Pero no solo eso, sino que hace que una persona pueda vivir bien o no en su barrio. Así que cuidémoslo, esto no es una broma.
el acto vandálico, que creemos que es un chiste o una broma malentendida, para pararlo en un momento dado, está haciendo mucho más difícil la vida a las personas que más lo necesitan. Así que esa solidaridad de la que presumimos en Baracaldo también se demuestra con eso. Bueno, y luego los responsables municipales también un poco más de celeridad cuando se estropean, porque se estropean. Y no hablo de Baracaldo, ¿eh? No hablo de Baracaldo, no hablo de Baracaldo. Ya sé de qué me hablas, me estás hablando de tu pueblo. Lo tenía que decir, porque si no iba a sonar muy raro que no hiciera yo ninguna apreciación. Es verdad que nosotros tenemos un servicio de mantenimiento que es verdad que, y casi siempre son actos vandálicos, ¿eh? No sé, en el caso de tu pueblo. De Baracaldo casi siempre son actos vandálicos. Sí, en nuestro caso sí, casi siempre. Sí. Pero es verdad que tenemos un servicio que enseguida los pone en valor, pero claro, cuando no voy a dar datos porque no quiero dar pistas de cómo son los actos vandálicos que los paran, porque no vaya a ser que alguno lo acoja como idea, ¿no? Pero un acto vandálico, nosotros tenemos un servicio que responde rápido, pero claro, cuando se para el acceso se tiene que parar y no se puede poner en marcha hasta que alguien se asegura que no hay nadie subido dentro, para evitar que nadie se caiga. Entonces, hay un tiempo en el que desde que alguien lo estropea y lo para hasta que se vuelva a poner en marcha, puede ser un tiempo muy corto, será igual un día, pero ese día hay una persona, como me decía Rosalía, que quiere volver a casa y no puede. Entonces, aparte de tener un buen contrato de mantenimiento, que aconsejo que lo tenga porque es necesario, pero que es verdad que cuando hablamos de la responsabilidad de todos y todas, me parece muy importante. Que hacemos muchos chistes, porque decimos, a ver, en tus rampas, cuando los 4 tramos funcionan 3, 2... O sea, ya se oído a veces. Iba a sonar muy raro que habláramos de rampas mecánicas y no metiera yo ahí la cuñita. Pero sí que me estaba quedando con el tema de la participación, el tema que has comentado, ¿no? En el barrio de Rontegui, los propios vecinos han decidido por dónde quieren que continúen las rampas mecánicas. También cuando se decide, por ejemplo, poner nuevos parques infantiles, cubrir los que ya existen, ¿también contáis con las sugerencias de las propias familias de Baracaldo? Y de los niños y niñas. ¿Sí? Te diré que además a mí me encanta porque, a ver, hablamos de la ciudad para todos y todas, ¿no? Bueno, pues los chiquis también tienen que ser escuchados, ¿cómo no? O sea, además yo diría que especialmente, porque ellos son nuestro futuro. Y claro que la ciudad también se tiene que pensar en cómo quieren ellos sus barrios y sus columpios, entonces claro que se tienen en cuenta. Mira, ahí vemos imágenes que, bueno, pues ahora se ha hecho una zona nueva en Gorostiza, es una inversión de más de 150.000 euros, que ha quedado muy chula, que además tiene una tirolina que está ahí todo el mundo encantado, ese castillo que vemos. Mira, hay una cosa que siempre me gusta destacar, pero me parece importante, que siempre hay elementos, columpios, que son adaptados para niños y niñas con movilidad reducida, porque creo que la mejor forma de integrarnos de verdad es conocernos desde muy pequeños y aprender a convivir también en la zona de espacio de juegos infantiles, ahí está esa cesta, por ejemplo. Entonces es un espacio realmente muy bonito, luego además se ha aprovechado a lo mejor también el alumbrado de la zona, una nueva fuente, mesas para disfrutar. Bueno, también intentamos que cada columpio sea distinto, tanto los que son cubiertos como los que son descubiertos, ¿no? Se trata de ir poniendo ahí, bueno, pues diferentes espacios, porque a los niños y niñas les gusta cambiar, y es verdad que además este es un sitio muy bonito, que además está la del polideportivo, también pasea mucha gente, es una zona de paseo y de expansión, y bueno, pues eso, que a los niños y niñas les gusta cambiar de columpios y que cada uno sea distinto, y lo intentamos en la medida de lo posible también pues adaptado cada uno al entorno en el que está situado. Y luego vais a cubrir una Murrieta, creo, ¿no? Sí, al lado del polideportivo de la Cesarre, bueno, a la del frontón de la Cesarre. Intentamos que hablamos antes de del momento de los barrios, pues es uno de los servicios que está llegando a todos los barrios, poco a poco son esos equipamientos de columpios cubiertos que dan ese juego para los días que llueve, para los días en que el calor hace insoportable jugar al sol, por ejemplo, los niños y niñas, que quién nos iba a decir que íbamos a pensar en eso en Euskadi, pero es verdad, es una realidad y hay que contemplarla, y es verdad que también tenemos un proyecto muy bonito ahora de columpios cubiertos en Landabeco, que va a ser muy chulo, o sea que hay un montón de novedades también para los protagonistas de la ciudad, que son nuestros niños y niñas. Para más novedades te emplazamos el mes que viene aquí, ¿te parece, Amaia? Me parece genial, vale. Cuando queráis. Es que ricasco. Es que ricasco, soy.